Les pido que me acompañen en esta ocasión a abrir sus Biblias a Primera de Reyes 16, del 28 al 33. Leemos ahí las siguientes palabras. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Día de Paga. Oremos. Dios, bendice nuestra meditación en esta porción de la Escritura. Guía, Señor, nuestros corazones a la obediencia a Cristo. Ayúdame, Señor, a presentar tu palabra de manera justa, sin desviarme a derecha o a izquierda, en el nombre de Cristo. Amén. Nuestras maldades un día van a tener sus consecuencias. Vamos a recibir una paga. Y aunque aparezca que aquí en la tierra no tenemos la recompensa por nuestras maldades, es cuestionable. Yo creo que siempre las tendremos, pero más grave de todas maneras van a ser las consecuencias en la eternidad. El reloj de Dios no se retrasa, ni a Dios se le olvidan las cosas. Y todas las citas que tiene señaladas el Señor de su encuentro con nosotros no van a fallar. Dios nunca ha fallado a una cita, y estas citas, especialmente con Dios, tampoco nosotros no podemos fallar. Todo se paga en esta vida, y es mi deber advertirnos que también en la vida venidera tendremos nuestras recompensas. Vamos a ver cómo se aplica esta ley, este principio de la paga, el resultado de nuestra maldad, de nuestro pecado, en la vida de un rey de Israel, el rey Acab. Primero vamos a ver cuál es la deuda, por qué se le va a pagar, de qué se trata la paga que uno recibe. Bueno, en la vida de Acab encontramos que él se desvió completamente de los caminos de Dios, como ya leímos en el pasaje. Y fue y tomó una mujer, la mujer probablemente más perversa en la Biblia, a tal grado que, como veremos más adelante, se utiliza como ejemplo de una maldad personificada en una mujer, hasta allá en el libro del Apocalipsis. Pero al mirar en el versículo 31 que ya leímos acerca de Jezabel, mire, el solo nombre de Jezabel debería haberle hecho levantar una bandera roja. Debió haber sonado algún tipo de alarma, porque con la terminación Bel, nosotros, aunque no sabemos hebreo, pero podemos ver que esta tiene una relación con Baal,
Y de hecho, si vamos al original, el significado de Jezabel quiere decir Baal exalta, o Baal es el esposo de. Y Baal, ya sabemos, aunque es una divinidad falsa, todos los dioses falsos, de acuerdo a la palabra de Dios, son demonios. Entonces aquí tenemos una mujer cuyo nombre dice que está casada, o es una mujer de Baal, y que Baal exalta. No solamente eso, sino que también dice este versículo 31 que era hija de Et Baal. Otra vez, aquí está el nombre de esta divinidad falsa. Y Et Baal significa con Baal, quien era rey de los sidonios. Y dice el versículo 31 que fue y adoró a Baal. Le hizo un altar a Baal. Y él fue a edificar este altar en Samaria, y ahí fue y lo adoró. Y dice el versículo 33 que haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, había una maldad detrás de la maldad de Acab. No solamente se inclinó hacia el mal, sino que aquí dice que era a propósito para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Qué cosa tan terrible. En versículos anteriores dice también el versículo 18: y él respondió, yo no he turbado a Israel. Cuando vino Elías a confrontarlo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, le dijo Elías, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y no solamente a los Baales, sino que también a Asera, otra divinidad antigua, pagana, de donde viene ahora muchas de las celebraciones relacionadas con el Easter en inglés, Astar, y la adoración de falsas divinidades el 25 de diciembre. Pero nosotros vemos la vida de Acab y nosotros pensamos, qué acciones tan horrendas, qué perversidad la de Acab, de dejar al Dios vivo, al único Dios verdadero, para ir en pos de dioses falsos. A eso la Biblia lo llama idolatría. Pero ¿sabe usted, hermano, sabe usted, amigo, que nosotros también somos culpables de idolatría? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ponemos a algo o a alguien en el lugar que solamente le corresponde a Dios, estamos también incurriendo en idolatría. Cuando el trabajo, cuando la esposa, cuando los hijos, cuando los padres, cuando la casa, cuando las cosas materiales ocupan el lugar preeminente en nuestro corazón, en nuestra vida, estamos dejando que algo más usurpe el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. En el caso de Acab, él dice que amó a los enemigos de Dios. Se casó con una mujer cuyo nombre era el que es el esposo de Baal. Mató después a Nabot por su viña. Añoraba tener la viña de Nabot, una historia larga, no vamos a ocuparnos aquí, pero mandó matar o permitió matar para quedarse con la viña. Y escuchó en casi todas las cosas malas que le aconsejaba su mujer Jezabel, la escuchó, siendo que la Biblia ordena que debe ser al revés. La mujer es quien debe escuchar al hombre, pero pareciera como que la imaginación misma de Acab no diera para más, y por lo tanto tenía que ir a alguien mucho más perverso o perversa que él, que era su esposa. Su maldad era tan grande que dice 1 Reyes 21:25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba.
Y aunque Acab se arrepintió, y por eso vemos que el corazón de Acab no se comparaba con la perversidad del corazón de Jezabel, aunque él se arrepintió, dice primero de Reyes 21-24, el que acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Vino la sentencia de Dios de cualquier manera. Aunque Acab se arrepintió, vino la sentencia para él y vino la sentencia para Jezabel. De la misma manera, cuando nosotros nos constituimos en amigos de Dios, de los enemigos de Dios, cuando nosotros nos inclinamos o favorecemos o condonamos o perdonamos o toleramos el pecado de aquellos en nuestro alrededor, sean hijos, sean amigos, sea en la iglesia, sean personas que vienen a nuestro hogar, y nosotros permitimos el pecado en sus vidas, nosotros también nos convertimos en enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Se dice que la nación de la India quizás sea el pueblo más idólatra de todo el mundo. Los hindúes tienen 330 millones de dioses, imagínense. Y los 450 millones de hindúes, y quizás esta cifra ha aumentado, tienen unos 75 millones de vacas sagradas. Dejan que los changos y las ratas y otras pestes se coman sus cosechas porque ellos los tienen como dioses. Hace tiempo, en un trabajo que yo realizaba de técnico de control de pestes, tenía yo que ir a darle tratamiento contra las pestes a algunos hoteles, y aquí en los Estados Unidos son famosos los hindúes por ser dueños de hoteles. Y al entrar a uno de estos hoteles, en una ocasión me tenía que también darle tratamiento a la casa misma de los dueños, que eran hindúes. Y al limpiar por ahí, al aplicar las sustancias químicas, ahí me percaté que había ahí un altar con un dios de ellos, que era un mono, un chango. Y bueno, buscando la ocasión para hablar un poco de eso con la señora, la dueña, le pregunté: oiga, y esa figura que usted tiene ahí, ¿quién es? Y me dijo: pues es un dios, es uno de nuestros dioses. Y tratando de aguantarme un poco la risa, ¿verdad? Le dije: oiga, pero yo le veo orejas de chango, le veo pelambre de chango, le veo cuerpo de chango, trompa de chango. ¿Cómo es que ese es su Dios? ¿Por qué tiene forma de chango? Y me dice la señora: pues porque es chango. Y yo dije: bueno, muy bien. Y había que respetar la creencia. Pero hermanos, aunque nosotros nos reímos y nos causa risa, ¿cómo es posible que la gente en la India se muera de hambre honrando y venerando la comida que pasa libremente por sus calles? La verdad de las cosas es que nosotros tenemos también vacas sagradas así en nuestra vida. Cuando, como dije ya, nosotros le damos el lugar que a Dios le corresponde a otras cosas en nuestra vida. O quizás no le tenemos una veladora, quizás no le tenemos un altar en donde nos postramos a adorar y a orar, pero cuando defendemos, protegemos, y cuando damos realmente nuestro esfuerzo, nuestras energías, nuestra vida misma por esas cosas o personas, entonces se puede ver la gran devoción que equivocadamente tenemos hacia esas cosas o personas. Bueno, al fin vino el día de paga para Acab y para Jezabel.
vino una guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, y el rey de Judá, Josafat, aceptó ir con Acab a esta guerra. Y es muy interesante y muy fascinante la historia detrás de todo esto. Pero cuando vinieron los enemigos de Samaria, tenían las instrucciones de no atacar más que al rey de Israel. Y cosa curiosa, el rey de Israel, Acab, le había dicho a Josafat, el rey de Judá: tú vístete de tus ropas regias y yo voy a vestirme como uno de los otros soldados. Tenían la instrucción de atacar solamente al rey de Israel. Cuando vinieron a atacarlo, él clamó y reconocieron que él no era Acab, el rey de Israel era Josafat. Pero una espada tirada al azar fue y se le clavó en el pecho a Acab. Porque, hermanos, la justicia de Dios siempre se cumple. Y leo aquí en una porción de Primero de Reyes 22, unos pocos versículos. Leo los primeros versículos de Primero de Reyes 22, 35. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey de Samaria. Luego viene la muerte de Jezabel. Jezabel murió de acuerdo a las profecías en Segundo de Reyes, capítulo 9. Leo un par de versículos ahí. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, y se pintó los ojos de antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio del siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Parecería al principio que ninguna de estas cosas de las que habló Dios a través de su siervo, el profeta Elías Tisbita, no se lograrían y no se llevarían a cabo. Pero en los planes de Dios, en la cita de Dios, no hay equivocaciones. Y cuando la palabra de Dios ha salido, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no lo ejecutará, nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Así que llegó el día de pago para Jezabel y para Acab, y no pudieron evitarlo aquí en la tierra. Y aún más allá de esta vida, ellos deben estar pagando también por sus maldades. Pero ¿qué de nosotros? A nosotros también nos va a llegar el día de pago, tarde o temprano. Porque no podemos defraudar al prójimo. No podemos ser infieles a nuestro esposo, nuestra esposa. No podemos haber abandonado a nuestros hijos. No podemos haber hecho trampa en el trabajo o en la escuela para sacar el diploma o el título. No podemos haber deseado el mal en otras personas o aún causarles el mal nosotros mismos sin esperar que Dios
se quede con los brazos cruzados y que no nos pase nada. Dice la Biblia en 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aun cuando nosotros estamos detrás de una pared, en la oscuridad, pensando que nadie nos observa, allí está Dios, porque a Dios nada se le escapa, de Dios no nos podemos esconder. Todo lo que hemos hecho en secreto, nuestros pensamientos, y cuando pensamos que nadie nos veía o nos escuchaba o se daría cuenta de nuestros pecados, Dios lleva un registro meticuloso de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros pensamientos y de cada uno de nuestros hechos. Todo será revelado algún día. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo se pagará algún día. Los libros de Dios tienen que ser cerrados, tienen que saldarse la cuenta. No quedará nada pendiente. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos los genocidas, todos los que han sido dictadores de pueblos enteros, como Hitler, como Castro, como Chávez y Maduro y otros, cuando vemos que pasan los días, los meses y los años y pareciera que no les viene ninguna consecuencia, esa paga le va a venir a ellos también. Le vino a Chávez por blasfemar en contra de Dios. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, aún para nosotros, los cristianos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace algunos años, aquí en los Estados Unidos, la cadena de televisión CBS tenía un programa que se llamaba Catching a Predator, o sea, capturando a un depredador. Y luego hubo otro programa similar, dirigido también por este mismo hombre, Chris Hansen, que se llamaba Catching a Cheater, o sea, atrapando a una persona siendo infiel. Y su trabajo era usar a un señuelo, una jovencita de 13, 14 años, que a través de algunos medios de las redes sociales enganchaba, atraía a alguien, normalmente un adulto, que quería tener algún tipo de amorío, relación ilícita sexual con una menor de edad. Los engañaban, los hacían venir a la casa de esta jovencita. Ella normalmente abría la puerta, y mientras hacían esperar al depredador allí, salían las cámaras y salía este periodista, Chris Hansen, con las cámaras, se presentaba y le decía, ¿qué haces aquí? No, nada. Cuando veían las cámaras se asustaban. Y mientras la policía ya estaba afuera. Y le decía, ¿cuáles son tus intenciones de venir aquí? Bueno, es que ella me invitó, y trataban de alguna manera de explicar la razón que estaban ahí. Pero luego Chris Hansen les hacía ver, y lo que ellos ya sabían, estaban ahí cometiendo un delito,
estaban ahí legalmente, pero él amablemente les decía, pero tú puedes salir, yo no tengo ninguna autoridad para detenerte, así que te puedes ir. Pero al salir, la policía los estaba esperando y eran apresados inmediatamente. Hubo muchas quejas acerca de este programa porque la gente se quejaba de que eran casos claramente prefabricados, eran trampas bien planeadas, y el programa, aunque tenía un rating muy alto, al fin se descontinuó. Después se continuó con este otro programa de capturando a una pareja infiel, y donde lo que hacían era seguir a alguien que sospechaban, el esposo o la esposa, de que le era infiel su pareja. Lo seguían y con la cámara capturaban los momentos donde efectivamente se citaban en algún hotel o en algún otro lugar, se besaban, etc. Pero este programa también llegó al final porque Chris Hansen mismo tuvo un amorío con otra periodista de la Florida. Y aquel que estaba involucrado en delatar y exhibir a las personas involucradas en actos sexuales ilícitos, él mismo fue expuesto y termina su carrera en CBS. Pues hermanos, eso es exactamente lo que va a pasar con nosotros. Porque tú y yo bien sabemos, hermanos, que cuando nosotros condenamos la mentira en alguien más, nosotros somos culpables de algún tipo de engaño, de alguna manera de haber ocultado nuestra maldad. Tenemos secretos ahí que pensamos que nadie conoce. Y cuando nosotros pensamos que alguna de nuestras maldades no tuvo mayor consecuencia, nadie nos descubrió, nos salimos con la nuestra, no nos pasó nada, aún así la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Acab y Jezabel les llegó el día de la paga. A ti y a mí un día nos llegará también. Yo te invito a reflexionar, a analizar nuestra vida y a buscar el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, a darle el lugar a Dios que le corresponde a nuestra vida, y si no eres salvo, de entablar una nueva relación personal con Dios. Cristo Jesús fue a la cruz por todos esos pecados abiertos y ocultos, para que nosotros no tengamos que ir a pagar por las consecuencias de nuestro pecado. La Biblia dice que Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Invita a Cristo a tu corazón. Deja que Dios gobierne tu vida. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y te pido, Padre, que recibas las oraciones, las plegarias, el clamor de todos aquellos que quieran restaurar su relación contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.